¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V, jueves 14 de marzo. Ignacio Crespo, gerente de Argos Arqueología, muy buenas noches. Yago Villeira, investigador histórico, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Yago e Ignacio han participado en una de las misiones arqueológicas que han tenido más repercusión en los últimos tiempos. Tenía lugar aquí muy cerquita, concretamente en la Ría de Ferrol, muy cerquita de ese puerto exterior tan monumental que se construyó hace unos cuantos años, con un objetivo muy concreto y muy poético casi, que era localizar los restos de la Ragazzona. ¿Qué es la Ragazzona? Bueno, la Ragazzona es una nave que participó en la Gran Armada, en la expedición contra Inglaterra de Felipe II, y era la capitana de la escuadra de Levante. Era un navío, el más imponente de la flota, y después de todas las vicisitudes de la travesía, después de toda la campaña, vuelve otra vez a la península, llega hasta Muros, se le obliga a llegar a volver a Coruña y por las vicisitudes meteorológicas pierde las anclas, le pasan una serie de desastres, calamidades y termina hundiéndose en Ferrol. El objetivo era localizar a la Ragazzona, como decíamos. Vamos a ver un pequeño vídeo en el que hemos tratado de reconstruir la peripecia que habéis vivido esos 5 días de misión, creo que fueron 5 días, ¿no? 5 días, con esa historia tan fascinante detrás que ha provocado tanta curiosidad, por lo menos entre los medios de comunicación. Vamos a verlo. Hubo que zambullirse para encontrar el tesoro que desde hace 425 años duerme en la Ría de Ferrol. Nada más y nada menos que la joya de la corona de la Armada Invencible, la Ragazzona, el galeón de 36 metros de eslora con el que Felipe II pretendía amedrentar a Isabel de Inglaterra y tomar su país, a falta de que concluyan las pruebas científicas que avalen que son efectivamente los restos del navío. Para dar con él solo tuvieron que hacer caso de la leyenda. Corresponde un poco con la zona que se menciona desde antiguo en las crónicas. Y arriesgar, como lo ha hecho este equipo formado por investigadores de la Facultad de Historia, arqueólogos y buzos de la Armada, porque para comprender lo que realmente pasó y dar con su posición, hizo falta una pizca de todas estas disciplinas. Bajar y ver, ya no hablamos de piezas pequeñas, sino esos cañones, pues es algo... uno se imagina los combates del entonces, cómo aquellas balas golpeaban los costados. ¿Esa armada española ha zarpado con un ejército de 10.000 hombres? Su fuerza conjunta nos aplastará. La armada no era en realidad tan invencible, sino que cayó rendida ante la costa inglesa. ¡Yo también puedo gobernar el viento! ¡Tengo dentro de mí un huracán que arrasará a España! Pero a esta Ragazzona, mujerona en español, no la tumbaron los bombardeos británicos, sino el temporal galaico. Fue en la vuelta cuando regresaba a casa dañada y humillada por la derrota. Los restos están esparcidos, los restos están hasta cierto punto fragmentados, pero bueno, es también nuestra misión reconstruir ese pequeño puzzle histórico. El buque se hundió en el frío mar ferrolano y en el olvido. Sin embargo, su paradero no debía ser tan secreto. Bajo el agua, en un área que ocupa casi 1 kilómetro cuadrado, los investigadores solo encontraron piezas de artillería, los restos cerámicos y de madera. Parece que han sido expoliados. Tal vez los que sustrajeron estas piezas no sabían que estaban ante uno de los símbolos de nuestra armada. 4 siglos después, podrá dejar atrás su letargo submarino. Bueno, estamos hablando del 8 de diciembre de 1588, que es cuando se hunde la Ragazzona, y estamos hablando del mes de marzo del año 2013. ¿Cómo es posible que haya habido un paréntesis tan largo, tan dilatado de tiempo, para que sea ahora, cuando se decide bajar al fondo y ver qué hay allí? ¿Por qué ahora y por qué no antes? Bueno, en arqueología hay que ver las cosas con un poco de perspectiva. En su momento, cuando se hunde el barco, se recuperan materiales del mismo. De hecho, la artillería recuperada de la Ragazzona ayuda a defender Coruña del ataque del pirata Drake. Pero bueno, en los restos del barco siempre queda un remanente de registro arqueológico que nos indicaría pues, el hallazgo. Todos estos años, pues por el efecto de los temporales de una zona muy batida, los restos orgánicos, los restos más débiles, se van perdiendo y quedan, en este caso, las piezas de artillería y posiblemente material cerámico que fue sacado pues, cuando empieza la gente a bucear, ¿no? En ese paréntesis de 300 y muchos años en que la gente no bucea, no existe explotación, digamos, directa del medio submarino, los restos permanecen más o menos estables, entonces no existe afección sobre ellos. Es cuando empieza el hombre a bucear, a aparecer,
como un actor directo en los fondos marinos es cuando se empieza a expoliar y es cuando realmente empiezan este tipo de proyectos. ¿Desde cuándo hay constancia de la ubicación más o menos concreta de la ragazzona? Bueno, uno de los objetivos del proyecto era hacer oficial la constancia del pecio aquí, porque nosotros empezamos el trabajo basándonos en la documentación que existía en el archivo de Simancas y es muy poco preciso, sí. O sea, dice que da en través en la ría de Ferrol, pero no va más allá de ahí. Entonces, hilando una serie de detalles históricos, geográficos, pues fuimos acotando la zona hasta llegar al trabajo de campo, que es un poco certificar, explorar la zona que creemos que es sensible para hacer el hallazgo. La iniciativa, me comentabas antes de empezar la entrevista, que parte de vosotros, parte de Argos Arqueología, pero ¿por qué? ¿Es una inquietud personal vuestra, profesional? ¿Por qué decidís ir al archivo de Simancas y empezar esa investigación que finalmente os conduce al fondo del área de Ferrol? Pues es curioso, porque fue un caso bastante personal, ¿no? Los que formábamos parte de ese equipo de buceadores que normalmente colabora con la universidad, los que de una manera un poco periférica empezamos a hablar un día sobre los hallazgos de los barcos que están estudiados en Inglaterra y las costas de Irlanda, que fueron excavados en su momento por arqueólogos ingleses. Y nos preguntábamos por qué no existía ese tipo de trabajos aquí, ¿no? Y si nosotros teníamos constancia de que existían una serie de pecios en las costas peninsulares de barcos procedentes de la Armada Invencible. Entonces, un poco hilando esos temas, pues fuimos intentando como una aventura personal ir cerrando, haciendo un puzzle, ¿no? Sí, haciendo un puzzle, recogiendo las piezas y al final salió el proyecto, o sea, fue cogiendo forma hasta que, bueno, llegó un momento que era ya interdisciplinar, interuniversidades y fue lo que es al final. A mí, Iago, me gustaría que le transmitiéramos a la gente, bueno, cómo es la experiencia casi personal de ponerte el traje de buceo, decidir, vamos a bajar aquí y desde el momento en el que entras en el agua, ¿qué va sucediendo hasta que te enfrentas a esos restos? Un poco el miedo de estaremos en la zona, ¿no? Cómo está el mar, cómo está todo y bueno, vas así hasta que empiezan a aparecer los restos y ahí ya es un poco, pues, quieras que no, la apoteosis, procuras controlar y hacer el trabajo y tal, pero sabes dónde estás, posiblemente sea un naufragio histórico con una carga emocional indescriptible y bueno, y tú allí en medio. ¿Y qué había? A ver, tú te pusiste delante y descubrimos qué se veía. ¿Tú qué veías? Íbamos encontrando las cosas a los pocos. De hecho, uno de los cañones aparece en las labores de limpieza y no lo habíamos visto. Yo estaba en la zona donde se estaba limpiando y no lo vimos. Lo vimos después. Pero van apareciendo a los pocos, pues, cañones, un ancla pequeña que la usan ya a la desesperada porque se van contra las rocas y la lanzan a la desesperada. La historia cuadra, lo que nos decían los documentos que mencionaba Ignacio de Simancas, lo tenemos delante. Y os vais comunicando, perdona mi incultura absoluta, de lo que sucede cuando se bucea para este tipo de misiones. O los que estáis buceando, los que estáis encontrándoos con eso, os vais comunicando de lo que vais encontrando, o sea, cómo es el ambiente debajo. Hablamos por signos muy básicos y nada, pero se habla todo en superficie. Hay un trabajo preestablecido y lo cumplimos y luego ya en superficie ya es cuando comentamos, viste esto, viste lo otro, yo fui por allí y tal, y sí, y todo eso. Y bueno, lo que dice Ignacio, haciendo un poco el puzzle, como comentabas. Sí. Yo no sé si es posible, le pedía ya un ejercicio de recreación de esos momentos en los que os enfrentáis al tesoro arqueológico al fin y al cabo. No sé si es posible reproducir qué pasó ese 8 de diciembre de 1588, esa nave, una nave, primero describe cómo era la nave, una nave de gran porte, supongo, en el contexto de lo que era entonces la Armada. Era una nave importante, una nave veneciana, creo, construida en Venecia. Sí, ¿no? Veneciana de propiedad, es decir, en su momento, estamos hablando del siglo XVI, las armadas nacionales no son algo establecido como lo conocemos hoy en día, son normalmente las coronas suelen alquilar a particulares los barcos que se arman, por eso se llama armada, que se arman para determinadas empresas concretas, no para un ejercicio como hoy en día, pues para tener permanentes. Entonces, en este caso es un barco veneciano que la corona española alquila a Venecia, y se arma en Lisboa y bueno, se le encarga esta misión, ¿no? Realizan la misión, vuelven y cuando están volviendo llegan a la altura de Muros. Cuando vuelven se les ordena, se les comunica que vuelvan para Coruña porque están muy maltrechos y
de forma que pueda ser devuelta en su estado original a sus propietarios. Entonces intenta volver a Coruña ya muy maltrecha por las tempestades. A las que se habían enfrentado ya en el Canal de la Mancha, ¿no? Y las últimas galernas que se enfrenta aquí ya en las costas gallegas, pues acaban con ellas sin anclas, muy maltrecha y prácticamente encallando en la bocana de la ría de Ferrol. Hay una serie de intentos los días posteriores de ser reflotada, se libera parte de la artillería, parte del lastre, se vacía para intentar reflotarla, pero es imposible. Se parte en un momento determinado en dos piezas y desaparece, ¿no? La dan por perdida. Posteriormente, pues la artillería se traslada a Coruña. A la Coruña, y que es una historia bonita también, que claro, es que efectivamente esa artillería fue la que colaboró, digamos, sí, en que Drake no entrara en Coruña, ¿no? Sí, es un poco lo bonito del proyecto de la justicia poética, ¿no? del final de la ragazzona, porque en el fondo, al final, acaban esas piezas de artillería que nosotros consideramos que podrían ser, terminan pues en Coruña defendiendo contra Drake y bueno, cumpliendo un poco su objetivo, ¿no? Yo no sé si pudiéramos hacer una equiparación tecnológica de lo que era la ragazzona en la época. ¿Estamos hablando de tecnología puntera en su momento? Bueno, en realidad hay ciertas dudas. Hay varias teorías con respecto a la Armada y es un tema que dio mucho que escribir, y tanto la literatura inglesa como la literatura histórica española y sobre todo ahora la literatura, digamos, científica, está intentando arrojar un poco de luz sobre este tema. La Armada Invencible, mal llamada Armada Invencible, fue equipada a prisa y corriendo con todo lo que tenían en su momento. Eso dio una serie de problemas logísticos, pero no se sabe a ciencia cierta si eso tuvo una repercusión directa en el resultado de la campaña. Lo que sucedió, porque estamos hablando de cualquier cosa, que salieron de España 127 barcos, creo que fueron, y regresaron, llegaron al canal 122, se quedaron ya unos cuantos por el camino y finalmente regresaron a España 87, creo que son así las cifras. Sí, ¿no? Sí, en realidad es como una especie de tablas, ¿no? O sea, en realidad ni la historiografía inglesa puede demostrar que fue la gran debacle, ¿no? A la que se atribuye la leyenda negra, ni la historiografía española puede decir que fue algo que no pasó nada, ¿no? Se perdieron barcos, se perdieron muchas vidas, se quedaron un montón de pecios en las costas de Irlanda, ya volviendo por lo difícil de la travesía y porque en aquella época la navegación no era nada fácil, e incluso pues eso, el que llegaran aquí muy maltrechos los barcos, pues yo con el caso de la ragazzona, pues con sus cuadernas en la costa de Ferrol, ¿no? Pero bueno, como en arqueología todo es no se puede asegurar a ciencia cierta hasta que no existe un estudio sesudo y dilatado, pues no nos podemos aventurar a afirmar con total rotundidad que tenemos la ragazzona, pero bueno. Esto se determinará ahora, a partir de ahora, después de hecho el trabajo de campo, con el análisis de lo que se ha encontrado. Me apetece insistir en esto que decías, porque supongo que mucha gente ya lo sabrá, pero el término Armada Invencible fue un término acuñado por Inglaterra, que la propaganda ya la dominaban en la época, porque en realidad es la Gran Armada, ¿no? Siendo exactos en la terminología. Sí, la Grande y Felicísima Armada sería el nombre oficial. Pero bueno, en realidad darle la Armada Invencible es incluso para enfatizar el hecho de que, claro, era una gran flota muy poderosa y que, bueno, siempre el rival pequeño siempre tiende a engrandecer al adversario para hacer más grande su victoria, ¿no? Su gesta. Hablábamos antes de la época. ¿Por qué se escogió, me llamaba también la atención, por qué se escogió el mes de marzo para hacer ese trabajo submarino? Un poco un problema de agendas que teníamos así todos y bueno, pero principalmente el tema de los permisos. Hemos ido al agua, lo que se ve en el vídeo que habéis puesto, mediciones, fotos, anotaciones, pero para hacer eso hemos tenido que tramitar papeleos con 7 administraciones distintas. Jesús. Y luego, burocracia se llama eso, ¿no? Y luego hemos tenido que comunicar tanto el inicio como la finalización de nuestro trabajo a otras 3. Comentabais de todas formas también que el mar también tiene estaciones, ¿no? Y que había cosas que os beneficiaban en esta época, que a lo mejor en verano, que el agua se supone que está más caliente, no era tan conveniente, ¿no? Sí, en invierno tenemos el problema, bueno, la ventaja de que hay menos algas y el agua está más fría, lo cual, bueno, es perjudicial para el buceador, pero implica que haya menos plancton en el agua y se ve más.
pero queríamos haber empezado los trabajos en diciembre, un poco coincidiendo con el aniversario del naufragio del barco y tal, pero entre agendas y papeleos... La burocracia se metió por el medio. No pudimos Nacho, ¿cómo ves el proceso ahora? Decíamos esto, efectivamente, que el trabajo de campo está ahora por hacer y la determinación ya fehaciente al 100% de que los restos son de la Arganzona, ¿no? Todavía está todo el trabajo de gabinete por hacer, ¿no? Los 5 días de trabajo de campo se han completado con éxito, hemos localizado un pecio. ¿Qué extrajisteis? ¿Qué sacasteis? No se sacó nada. No se sacó nada. Simplemente fue un trabajo de prospección. La prospección es simplemente inspección visual de los restos y su documentación. Aparece en los vídeos que habéis puesto. Labores de dibujo, de medición de los restos para orientarlos, para crear una planimetría con la que poder trabajar y aparte para documentarla a nivel oficial, ¿no? Porque a partir de ahora eso es un yacimiento arqueológico, tiene que ser protegido y también tiene que ser delimitado. Entonces el trabajo que nos corresponde ahora pues sería analizar los restos encontrados, ver si corresponden a una determinada cronología, si se puede acotar esa cronología al objetivo que teníamos en un principio, que era localizar a Arganzona, y un poco la pena del expolio, porque podía habernos facilitado más documentación y más información. ¿El expolio cuándo se supone que se produjo? ¿En aquellos años que decías que empezó la gente a bajar? Yo creo que sí, desde el momento que aparece el buceo recreativo, que se pone a disposición del gran público, los fondos marinos, es cuando existe este expolio sordo. La gente normalmente cuando le hablas de expolio piensa más en Odyssey, en las grandes compañías, tesoros, en monedas, sí. Pero en realidad es casi más dañino el expolio sordo, el buceador que va y se lleva un trozo de cerámica que no debería. Vale, efectivamente es solo un trozo de cerámica, pero para nosotros es información. Y si sistemáticamente durante 10 años o 15 años se ha buceado en el mismo sitio y se ha retirado ese tipo de recuerdos, ¿no? Sí, que probablemente tampoco tenga mucho valor para la persona que los coge. Claro, a nosotros nos dificulta mucho el trabajo. Y entonces en este momento, pues lo que podría haber sido más fácil si el pecio no hubiera sido expoliado en su momento, se os complica un poco se nos complica. Pero bueno, estamos hablando de cuestión de meses. En cualquier caso, ¿hay conciencia suficiente y necesaria de la riqueza que, por una cuestión de lógica histórica, puede haber en toda la costa que borda la península y de una forma específica en la costa gallega, que como consecuencia de su orografía y del clima tan estupendo que tenemos aquí, supongo que es fácil deducir que tiene que haber pecios de abondo? Sí. Empezamos a percibir que la gente y la sociedad en general se ha hecho más sensible a la protección del patrimonio sumergido. Casos un poco como el de la Odyssey, casos como la bahía de Rande, al final despiertan en la opinión pública este interés por algo que hasta hace poco era muy desconocido. Y estamos viendo que sí, que cada vez hay más denuncias a nivel informativo a patrimonio de hallazgos. La sociedad se nota más concienciada. Cuando van los arqueólogos a determinar un resto, el que sea, no encuentran las dificultades de hace unos años, ¿no? Entonces yo creo que se está avanzando en el buen camino. La verdad es que tenéis un trabajo apasionante del que podríamos estar hablando horas, pero hablábamos antes de empezar de la famosa inevitable crisis económica, de todo lo que se habla últimamente. Siempre aparece esto como consecuencia de la detracción de fondos en todas las actividades. Me contabas que en vuestra empresa estáis intentando diversificaros y salir un poco fuera para encontrar otros sitios en los que sí hay posibilidades, ¿no? Sí, lo comentábamos antes un poco, que la arqueología fue estos años a rebufo de la construcción civil, ¿no? De todo lo que tenía que ver con infraestructuras. Nosotros desde el momento que montamos la empresa en 2007 que consideramos que no solo podíamos quedarnos en esto. Aparte de que hacíamos labores de arqueología subacuática, que es algo que poca gente hace, el hecho de trabajar fuera te da otra perspectiva de las cosas. Trabajamos en proyectos internacionales y aparte de conocer otras metodologías y otra forma de trabajo, también otras sensibilidades, ¿no? Te das cuenta que en algunos sitios la conciencia sobre la protección del patrimonio... ¿Y cuál sería el país más sensible con esto? Bueno, al margen de lo que pueda parecer, Inglaterra, al margen de que no tiene protección directa sobre el patrimonio sumergido y existen ciertas lagunas legales porque permiten temas de expolio, sí que existe una conciencia científica de la arqueología subacuática y deberíamos enfocarnos en ese tipo de
arqueología científica enfocada a la protección de los yacimientos, ¿no? A su registro, a hacer trabajos sistemáticos. Creo que os vais a Grecia ahora. Sí, ¿A buscar qué? Sí, en un mes y medio. Bueno, trabajamos para la Universidad de Oxford y el Ministerio de Cultura de Grecia para hacer la carta arqueológica subacuática de la isla de Skiathos. Es una pequeña isla para que la gente se sitúe en el norte de Grecia y es el paso obligado de los barcos que venían desde Constantinopla, Estambul, hacia la zona de Atenas, del Egeo, ¿no? Como reseña histórica, antes de la batalla de las Termópilas, la flota de los persas pasó por esta isla y posiblemente hayan restos arqueológicos de esta época en sus inmediaciones. Pero bueno, los resultados de la campaña del año pasado fueron espectaculares y nos pidieron que siguiéramos, con lo cual seguiremos. De verdad, nos dais muchísima envidia, os lo digo completamente en serio. Enhorabuena por vuestro trabajo, estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este trabajo que todavía está pendiente de investigación de los restos de la Ragazzona. Creo que se está presentando una parte de la misión en Cartagena, que se está celebrando. Hoy empezaba un congreso importante de arqueología subacuática. Sí, ¿no? el Congreso Internacional de Arqueología, Nacional de Arqueología Subacuática, y el director técnico de la intervención está presentando los resultados y no ha podido venir a dar la información. Bueno, pues volveremos a hablar con vosotros. Si me permites una cuña, claro. Agradecer la Armada, lo bien que se ha portado con nosotros, la unidad de buceo de Ferrol nos lo ha dado todo, pues material, hombres y un trato, de verdad que no hay palabras, simplemente. Bueno, pues aquí queda el agradecimiento también. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por contarnos esta historia tan apasionante que tiene que ver con el pasado, pero también con el presente y con el futuro. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo. Pequeña pausa vamos a hacer. Vamos a hablar del Papa, lógicamente, estas primeras horas del Papa Francisco, del argentino Bergoglio, que se ha convertido sin duda en una de las personas más mencionadas en las últimas horas en todo el planeta. Pero antes, y ya que estamos hablando de agua, vamos a hablar de una criatura marina que está riquísima además, la lamprea. El Grupo Gastronómico es una agrupación de restauradores de la provincia de La Coruña que nació hace 30 años. Se fundó en el Parrulo de Ferrol, unos cuantos hosteleros donde yo también estaba, y como nacen todos los clubs, de unas charlas entre amigos, y decidimos pues hacer un club gastronómico para, digamos, agruparnos entre nosotros, hacer pues jornadas gastronómicas. Bueno, la lamprea es muy antigua, desde ya en el tiempo de los romanos ya se comía lamprea, era bocat cardinal en aquel entonces, ¿no? Fundamentalmente pues se crían en los ríos, se van de viaje durante aproximadamente 3 años a los mares y al cabo de los 3 años aproximadamente regresan a los ríos. Las que se salvan, las que no se cazan, vuelven al mar pero se extinguen en el mar, ¿no? Un animalito un poco especial. La mayoría que prueba la lamprea repite. Cada restaurante tiene su receta. Concretamente aquí la preparamos de 2 formas nada más, ¿no? La bordalesa va preparada en su propia sangre, preparada en su vino tinto, si puede ser de Burdeos mejor, que lleva su arroz en blanco, sus tostadas. En este caso vamos a ponerle vino de Mencía, Ponte da Boga. Y luego tenemos el otro plato que es la lamprea embotida. Se hace como una especie de salchichón rellena de huevo duro, jamón serrano, cebolla, bueno, y algunas cositas más. Pues la gente que no la conoce, que la vaya a conocer, que la pruebe, porque es un plato exquisito y que merece la pena.